Buenas noches, buenas noches, estimados. ¿Cómo está, Luis? Buenas noches, adelante. Gracias. Mil disculpas, por favor. Bueno, tenía un pequeño inconveniente, pero ya estamos acá, ¿sí? Para poder continuar con nuestra clase. Antes de iniciar, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos ido viendo anteriormente. Ahí están las diapositivas. ¿Se ven, no, las diapositivas? Sí, se ve. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, a ver, habíamos ido viendo algunos conceptos, ¿no es cierto? Conceptos, los modos, los medios de transporte, la documentación, que es muy importante. Sobre la documentación no hay ninguna consulta. Por ejemplo, dentro de la documentación, antes de continuar, tendríamos que ver cuáles son sus características e importancias, ¿no? Ya que algunos sí tienen, habíamos visto con el tema de origen, ¿se acuerdan? Y una de ellas, efectivamente, es el certificado de origen, que avala la originalidad y por ende tiene la preferencia arancelaria, ¿no es cierto? Y la preferencia arancelaria es una rebaja que puede ser total o parcial, dependiendo del tipo de mercancía, ¿ya? Que se está queriendo importar. Después habíamos ido viendo, ya entrando a lo que es el régimen, el tema del registro, ¿no es cierto?, del empadronamiento ante la aduana nacional. En este caso, existen dos formas, ¿no?, dos modalidades habíamos visto, los habituales y los no habituales, que había que considerar. Los no habituales son aquellos ocasionales, también denominados ocasionales, que si bien tienen ciertas restricciones en cuanto a las importaciones, ¿no? Y esto se va o se tiene que ver en tema del valor, inclusive, como les decía. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, cuando hacemos el empadronamiento de una persona no habitual, que puede ser un importador, ¿no es cierto? La característica es que lo podemos empadronar con el carnet de identidad, ¿sí? Solo con el carnet de identidad. Pero esto está limitado solo hasta $2,000, más allá ya no puede, y sumados hasta 4,000 anual, pero anual, y eso el sistema controla, ¿no? Eso el sistema controla. Por lo tanto, además tenemos otro régimen, que es el régimen de viajero, por ejemplo, que si podemos ver, vamos a tocar un poquito, es el tema de cuando nosotros viajamos y traemos algo, ¿no?, de productos nuevos, que si bien tiene que pagar algún tipo de impuestos, ¿no?, tiene que pagar, tenemos que empadronarnos. Y ahí sí ya no se necesita la presencia física, como habíamos dicho anteriormente, ¿no?, sino se realiza directamente en el sistema de la aduana, ¿ya? Ahora, lo que tendríamos que ver es el tema de la contingencia. También habíamos hablado un poquito de la contingencia, que se ve o se utiliza en estos casos cuando no se puede utilizar el sistema del SUMA, ¿no? Puede ser por el tema de la electricidad o situaciones adversas, ¿no?, y se puede realizar en forma manual, ¿sí? En forma manual. Bien. Dentro de lo que es las consideraciones generales como tal, para la firma, ¿sí?, para la firma digital, los documentos, estábamos hablando de la firma digital, los documentos que serán presentados a través del sistema SUMA, todos estos tienen que estar registrados, ¿no?, y digitalizárselos. Hay que digitalizar para subir al sistema. No todos, sino algunos, como habíamos indicado, los que son de soporte, ¿no?, de soporte de un despacho aduanero. Ahora, viendo el tema, por ejemplo, del declarante, ¿no?, habíamos indicado quién es el declarante. Pueden ser tres, ¿no?, tres entidades o entes que podríamos ver. Son las agencias despachantes de aduana, son los importadores que van a realizar los despachos directos, y también tenemos despachos oficiales
que estos se encargan de realizar los despachos para el sector público, ¿ya? Para el sector público. Por lo tanto, para ver y entrar a lo que son, y la DIM, obviamente la DIM es un documento digital, ¿no? Es un documento que está en el sistema, y para elaborar la DIM, que antes era la DUI, ¿sí? La DUI antes era la Declaración Única de Importación, ahora es la Declaración de Importación directamente, ¿no? Se ha cambiado ya el sistema SUMA. Por lo tanto, para poder validar, como se podría decir, este despacho, se tiene que digitalizar todos los documentos soportes, que anteriormente con la DUI era todo físico, ¿no? Se tenía que presentar, ahora ya no. Entonces, una vez digitalizado, se podría validar para elaborar la DIM, en este caso. Ahora, ¿qué podemos ver con respecto al declarante? ¿No? Los requisitos del despacho, requisitos para el despacho aduanero. ¿Qué nos dice el procedimiento? Bueno, no sé si ustedes saben, han debido ver, el declarante es el firmante en este caso, la agencia despachante de aduana, ¿no? Y como tal tiene un firmante. Pero a su vez tiene sus empleados, que se les denomina sus gestores, ¿no? Los gestores. Estos gestores son los que realizan los trámites ante las administraciones aduaneras. Y el procedimiento que nos indica, ¿no? Con respecto al declarante. Dice que todos sus dependientes, ¿no? Todos los dependientes de este declarante tienen que tener una credencial, tienen que estar registrados ante la aduana, pero mediante el sistema. ¿Qué quiere decir? Que las agencias despachantes, para sus gestores, tienen que tramitar su credencial, ¿no? Su credencial ante la aduana nacional. Y esto se hace mediante el sistema. ¿Esto para qué? Obviamente para que haya un mayor control, ¿no? En el tema aduanero. Si uno quiere ir a hacer algún trámite y no porta su credencial, que además indica a qué agencia pertenece, no va a poder realizar ningún trámite, ¿no? Entonces es un control. Estas credenciales son solamente para las agencias despachantes de aduana. No aplica para los importadores, ¿sí? Directos. Ellos sí tienen que hacer directamente o, ¿cómo se podría decir? Tienen que hacerlo personalmente, ¿ya? No necesitan de unos gestores, sino tienen que hacerlo directamente y personalmente sus despachos, los que están realizando como importadores directos, ¿no? Entonces, obviamente, estos importadores que realizan sus despachos directos tienen que estar, van a tener las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones que una agencia despachante de aduana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se comete algún tipo de contravenciones o existe una falsa declaración, un mal llenado, una mala asignación de partida, tiene una contravención que se tendría que pagar. Por lo tanto, ellos tienen que asumir directamente, ¿no? Esas sanciones o esas observaciones que tengan por parte de la aduana. ¿Qué es el endoso? Si vamos viendo, ¿no? ¿Qué es el endoso? Entonces, con el sistema SIDUNEA, ¿sí? Sí o sí se tenía que endosar, es decir, el importador tenía que endosar, pero no todos los documentos, sino solamente el documento de embarque, ¿no? El documento de embarque tenía que ser endosado. ¿Para qué? Para que a su vez el agente despachante pueda realizar el trámite aduanero, ¿no? Se tenía que endosar. Pero con el sistema SUMA eso ya no existe, el endoso, ¿no? No existe. ¿Por qué? Porque cuando les decía, este importador, ya sea habitual o no habitual, al empadronarse le va a generar un usuario y contraseña. Por lo tanto, para que pueda realizar el despacho, este importador tiene que habilitar, ¿no? Tiene que habilitar a la agencia despachante de aduana que va a realizar su despacho aduanero, es su procedimiento. Entonces, de esa forma, ya no se requiere lo que es el endoso de los documentos, ¿ya? El endoso de los documentos. Por otro lado, ahora obviamente el endoso, además, estos solamente los endosos van para las agencias despachantes. Si un importador, ¿no? quiere realizar directamente, ahí sí le tiene que endosar ¿no? Tiene que endosar sus documentos de embarque. Pero el endoso no quiere decir que le está transfiriendo la mercancía, no, sino simplemente es para autorizarle
para que pueda realizar los trámites ante las administraciones aduaneras. ¿Ya? Ahora, las obligaciones del declarante. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Ya habíamos indicado una de ellas, es que tiene que acreditar a sus gestores para que puedan realizar los despachos aduaneros, ¿no?, correspondientes. ¿Cuáles son los documentos soportes que habíamos indicado anteriormente? Y esto lo podemos ver, lo que dice el artículo 111. En el artículo 111 nos muestra o nos detalla todos los documentos necesarios para una importación. Pero obviamente esos documentos son dependiendo de la mercancía que nosotros vayamos a importar. Hay algunos documentos que requieren de más documentos, perdón, hay algunos productos que requieren de más documentos que algunas otras mercancías que requieren de menos documentación, ¿no? Entonces, en el artículo 11 vamos a ver que está todo el listado, ¿no? Y como habíamos visto, algunas requerirán certificaciones, otros requerirán de autorizaciones, otras necesitarán un certificado de origen, otras certificados de calidad, de fitosanitarios, inclusive de ISMETRO, de gases, ¿no?, etcétera. Entonces, los documentos soportes son dependiendo al producto que nosotros vayamos a importar. La pregunta, yendo a los documentos y hablando un poquito del certificado de origen. Si nosotros estamos importando una mercancía, a ver, no sé, de Alemania, un refrigerador, nos emiten el certificado de origen. Para el despacho aduanero, será obligatorio presentar este certificado de origen, 1. 2. ¿Tiene algún beneficio para el importador la presentación de este certificado de origen? Ninguno, licenciado, porque no tenemos acuerdo preferencial con Alemania. No tenemos los acuerdos preferenciales, pero excelente, muy bien, Alexander. Pero ¿servirá de algo más allá de la preferencia arancelaria? ¿O simplemente será un documento más que puedan emitirnos? Bueno, para nosotros, como bien dice Alexander, no nos sirve en el tema de la preferencia arancelaria. ¿Pero tendrá alguna otra utilidad, Ariela? Porque tenemos que verificar que sí tiene origen, digamos, en este caso alemán, y que no nos Sí. está metiendo, por ejemplo, un producto chino. Ya, pero ¿en qué casos, digamos, tendríamos que probar eso lo que tú dices? ¿No? Que es alemán, Un pero documento soporte. no es un documento soporte como tal, porque... Claro. Pero sí es necesario. La pregunta es la siguiente, ¿no es cierto? ¿En qué situación nosotros utilizaríamos ese certificado, pero sacando la preferencia arancelaria, ¿no? O sea, ¿para qué más sería útil y cuándo? Para justamente lo que decía Ariela, ¿no? Para demostrar que efectivamente ese producto es alemán, ¿no? Pero ¿en qué situaciones se podría dar eso? Para, bueno, el origen, bueno, no Sí, sí. tal vez para demostrar el valor en la aduana, o sea, el tema de valor, o No, nada que ver. no, el tema de valor no. Sino generalmente, ¿no? Ahí lo que decía Ariela, vamos a demostrar el origen de este producto cuando se realizan, podemos decir, importaciones mediante licitaciones, por ejemplo, ¿no? En una licitación, ustedes saben, por ejemplo, vamos a hablar para un hospital, ¿no? El hospital X necesita de algún equipo médico, pero dentro de sus especificaciones dice que tiene que ser de origen alemán y además con estas características. Entonces, más allá de la preferencia arancelaria, este certificado de origen nos va a permitir, como decían, ¿no? No justificar, sino demostrar que efectivamente este producto es alemán. Entonces, ese certificado nos sirve también para ese tipo de situaciones, ¿no? ¿No es cierto? Pues dependiendo del momento o para qué estamos importando, nos va a servir. Más allá de que, como bien decía Alexander, nosotros no tenemos una preferencia arancelaria con Alemania, ¿ya? Entonces, también estaría dentro de lo que tendríamos que saber para qué es necesario el certificado de origen.
Hasta ahí, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, licenciado. Dos Alexander, consultas. adelante. Para esto del empadronamiento de los habituales y no habituales, Ya, suponiendo que tengo una mercancía, por ejemplo, algo para mi fábrica y voy a importar solo una vez ya, y está sobre el valor, por ejemplo, $10,000. ¿Soy habitual o no soy habitual? ¿Cómo tendría que empadronarme? ya. Y la segunda pregunta es, ya no se está realizando las carpetas de importación porque con este nuevo procedimiento donde se incluye la suma, Sí. o más bien, o mejor dicho, el anterior, teníamos que tener netamente las carpetas físicas de los despachos aduaneros, incluso por un tema de fiscalización. Ya, Esos dos. excelente. Bien, Alexander. En el tema del empadronamiento habíamos indicado no habitual, no habitual. La pregunta concreta es no habitual porque va a realizar una sola vez, ¿no es cierto? Y habíamos indicado que tienen ciertas restricciones, ¿no? En el tema del valor. En este caso, para contestarle al compañero, tendrías que registrarte evidentemente como no habitual, porque indicaste que solamente vas a hacer una importación, pero el valor es más de $10,000. Entonces, lo que no la aduana te va a exigir, sino tú tendrías que decirle, o te preguntará seguramente, ¿y cuánto va, por qué valor va a importar? Si tú le dices más de 10,000, entonces tienes que utilizar un NIT. No puedes empadronarte con tu carnet de identidad. Sí o sí tienes que sacar tu NIT, tu funda empresa, ¿no es cierto?, por el tema del valor. Ahora, si ese tu producto es menos de $2,000, ¿no es cierto?, ahí sí te acepta con solamente el carnet de identidad. Entonces, para valores más allá de los $2,000, tienes que utilizar el NIT para poderte empadronar. Si te empadronas con el carnet y tu valor es de 10,000, automáticamente el sistema te va a bloquear, ¿no? O sea, la gente le va a bloquear, le va a decir no puede porque tú estás como habitual, pero el monto no te permite. Por lo tanto, te va a decir que vuelvas a empadronarte, pero ya utilizando el NIT. Ya, por un lado. Licenciado, Freddy, sí, adelante. sobre el punto, licenciado, como anteriormente le decía, por ejemplo, yo he importado un vehículo Ya. aproximadamente de $10,000 de Estados Unidos, pero bueno, eso debe ser hace unos 5 años. La aduana no me ha exigido, digamos, que me empadrone, ¿no? Con NIT, toda esa situación. Ya. Solamente me han registrado con mi carnet, ¿no? Una sola vez al año. Sí, sí, sí. Pero no me empadrono como importador actual. Ya. Está muy bien, don Freddy. Lo que sí tendríamos que diferenciar es que el mismo procedimiento, no el procedimiento en este caso, sino los requisitos, ¿no? Los requisitos para empadronarse dicen, ¿no? Claramente, y los divide o los separa. Habitual, no habitual, carnet de identidad y NID. Pero nos habla justamente de los vehículos, ¿no? De los vehículos. Entonces, el mismo requisito, ¿no? Dice, si el importador, ¿no?, va a realizar una importación de un vehículo, pero que no tiene que ser comercial. ¿Qué quiere decir? Que tú ese vehículo no lo puedes vender, sino simplemente va a ser, bueno, más allá si ya lo vendes o no lo vendes es otra cosa, ¿no es cierto? Pero en lo que dice es eso. Y para ello, evidentemente, te vas a hacer registrar simplemente con tu carnet de identidad. ¿Por qué? Porque estás realizando específicamente, también te dice el requisito, que si es para vehículos, puedes hacer, pero sin fines comerciales, ¿no? Pero más allá, y así lo ven, no ves otra cosa. Pero si se trata de otro producto, sí o sí tienes que empadronarte si es mayor a 10,000 con tu NIT, con el número de identificación tributaria. Entonces, en los requisitos está bien específico, ¿no? Te habla de diferentes puntos, podríamos decir, o modalidades, ¿no? Habitual, no habitual, carnet, NIT y vehículos, que los vehículos son como un punto aparte, y dice específicamente, los que se van a traer vehículos sí pueden, sin necesidad de, sí o sí te tienes que empadronar en este caso, o sea, no hay otra, porque el sistema suma, en el sistema suma tienen que estar tus datos en el sistema, ¿no? Tienen que estar, no se puede importar, ¿no es cierto?, a alguien que no esté empadronado. Y como les decía, inclusive nos habla del régimen de viajero en los requisitos.
en el régimen de viajero, te has comprado, no es que estés importando, te has comprado algo en el otro país y te estás trayendo, ¿no es cierto? Pero si sobrepasa la franquicia, ¿no? La franquicia del régimen de viajero, ¿qué nos dice el procedimiento? Que tienes que pagar los tributos. Y para pagar esa diferencia de los tributos, sí o sí te tienes que empadronar. Y ahí especifica también claramente que para este tema de los viajeros no se necesita ir físicamente posteriormente a la aduana para que le saque la foto o entregar todos los documentos originales, no. Automáticamente en el sistema, sin necesidad de ir a la aduana, etcétera, se puede registrar en el sistema. En el sistema registras para régimen de viajero y para el menaje doméstico, ¿no? Alguien que esté volviendo de otro país, por ejemplo, se está trayendo sus cosas, obviamente no vamos a pagar nada, pero para que se pueda realizar el despacho, para que se pueda elaborar en este caso la DUI, que es por aeropuerto, o la DIM por aduana interior, sí o sí te tienes que registrar. Y para registrarse para el tema de menaje doméstico, tampoco se necesita que la persona vaya físicamente, en este caso, a uso, ¿no? Al departamento de uso de la aduana, que son los, ¿cómo se llama? Registros de los operadores, ¿no? Entonces, sí o sí, don Freddy, establecen estas modalidades, ¿no? Y nos hablan específicamente. A lo que iba la pregunta del compañero era de un producto, ¿no? Un repuesto, un insumo, etcétera. Pero no era Licenciado, Sí, Jonathan. ¿qué pasa? Como usted hace referencia que tiene que registrarse, pero ¿qué pasaría si es un diplomático y está trayendo homenaje doméstico? A ver, los diplomáticos tienen otro tipo ¿cómo les podría decir? De tratamiento, ¿no es cierto? En primer lugar, cuando se trata de carga, ¿no? Consignado a un diplomático, este procedimiento, el procedimiento de importación que estamos viendo, no aplica. O sea, no se utiliza, ¿no? No se utiliza. Entonces, el procedimiento de importación dice que no aplica, o sea, no se utiliza para temas, o lo que tú dices, ¿no? Carga de diplomáticos, mercancía de diplomáticos, ¿no? O temas de donaciones, por ejemplo. Entonces, no aplica. Ese es otro tratamiento, ¿no? Ese es otro tratamiento que directamente, si entramos ahí, o sea, tiene que estar la carga diciendo que es el sector diplomático, etcétera, se va a quedar. Entonces, se hace otro procedimiento, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque los diplomáticos no van a pagar impuestos, ¿no? No pagan impuestos, están liberados. Esto por los acuerdos que se tienen en los diferentes países. Entonces, este es un tema que no aplica este procedimiento para el tema de los diplomáticos. Es otro, ¿no? Otro procedimiento que se tendría que seguir. ¿Ya? Que más adelante sí lo podemos tocar, pero a mí me gustaría primero ver este tema y después desglosarnos, y si nos alcanza tiempo vamos a ver, ¿no? Diplomáticos de socorro, mercancías de socorro y demás, menaje doméstico, el RITEX, si podemos ver un poco, el tema del régimen de viajero, etcétera. Pero nos abocaremos un poquito a esto, lo terminamos y de ahí vamos a separar un poquito y ver, ¿no? Hasta donde nos alcance los otros regímenes. ¿Les parece? Bien. No sé si tienen alguna otra consulta antes de continuar. Yo, licenciado. ¿Sí? Entonces, el certificado de origen tiene que ir como documento soporte, así no se esté desgrabando. Sí, no. Cuando no se está desgrabando, no. ¿Por qué? Porque no tenemos la preferencia y no tenemos cómo demostrar esa preferencia o esa rebaja, ¿no es cierto? Porque es diferente, por ejemplo, si nosotros estamos importando un producto de Colombia, ¿con Colombia tendremos algún acuerdo? Sí, en el marco de la CAN. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos importando un producto de Colombia, en el mismo, ¿no es cierto? En el mismo registro que vamos a elaborar hay una casillita, ¿no? Hay una casilla que dice acuerdo. Por lo tanto, si nosotros colocamos sí que tiene acuerdo, automáticamente el sistema me va a exigir que adjunte ese certificado de origen. ¿Por qué? Porque yo he puesto
estoy diciendo que ese producto que estoy comprando proviene de un país que sí tengo un acuerdo. Si yo no pongo, si no tiqueo nada o no pongo que tiene algún acuerdo, el sistema automáticamente no me va a pedir, no me va a exigir. Pero eso de exigir, a mí tampoco yo puedo seguir presentando, puedo decir adjuntar, pero ya no como un documento obligatorio o un documento soporte, ¿no? del despacho. El certificado de origen se va a presentar y va a ser obligatorio cuando nosotros estemos declarando que ese producto proviene de un país que tenemos algún acuerdo. ¿Por qué? Porque el sistema también automáticamente me va a liberar, ¿no? Me va a exonerar de los tributos aduaneros. Y si me está exonerando, me va a pedir un respaldo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es obligatorio el certificado de origen que yo presente. ¿Ya? Está bien, gracias. Ok. Bien. Yo, Listen, quería Sí, hacer una adelante. consulta. Sí, adelante. Para artículos que son de marketing que te envía tu proveedor, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la manera correcta de traer esos equipos? O, por decirte, ellos nos envían poleras, vasos, la anterior vez nos enviaron unos canguros, habían cosas de diferentes sectores, pues no, pero todo es con la marca, y para declarar eso se vuelve un poco tedioso porque sí tenés que hacer tu factura X, ¿no ves? Entonces, ¿cuál sería la forma exacta de traer eso? Ya. Hay dos puntos. Primeramente tendríamos que definir, ¿no es cierto?, ¿qué es ese producto? Me has hablado de vasos y me has hablado de canguros, por ejemplo. Hay dos cosas. Son dos cosas diferentes. Ajá. Y vienen en la misma factura, entonces. Sí. No estoy hablando de la diferencia de canguros con vasos, sino de cómo podemos denominar a esos productos. Uno, hay productos en forma genérica que se denominan productos publicitarios, ¿no? En forma genérica. Y hay otro que se pueden denominar productos o muestras sin valor comercial, ¿no? Entonces, tendríamos que primeramente definir a cuál de ellos va, ¿no? Si son canguros, por ejemplo, serán publicitarios, ¿no? Serán con forma de una publicidad. Sí, o sea, porque vienen con el nombre de la marca. Ya. De la empresa, entonces, sí. Y te mandan 5 o bolsones sí. de mano, carteras, así con el nombre de la empresa. Sí. Entonces, no, directamente ahí tendrías que... O sea, no es el procedimiento es el mismo. Te tienes que empadronar, la empresa seguramente está empadronada, tienes que seguir todo igualito. Simplemente ya es en la descripción. ¿Por qué? Porque ese canguro seguramente tiene un valor nominal. Tiene un valor de $1, por ejemplo. Porque es producto. O sea, ya, entonces me indica que tendría que hacer un invoice y agregar ese producto, ese canguro. Sí, claro le pongo, que sí. O sea, factura comercial, pero sin valor comercial, algo así. Tendrías que ponerle un valor porque el sistema no acepta un 0, ¿no es cierto? Sí, siempre sí 1 o 1000. Pero, como te digo, o sea, en la factura, ¿qué tendría que decir? ¿No? Un canguro, producto publicitario, digamos, ¿no? Sin valor comercial, no sé, algo a aclarar, porque tienes que aclararle a la aduana que eso no es comercial, que no se va solo a para efectos de aduana, así. Solo para efectos de aduana, correcto, ¿no? Y obviamente eso también tendría que estar, como tú dices, identificado, ¿no? En el canguro, qué sé yo, CBN, ¿no? Bueno, es de la CBN, es algo publicitario, ¿no? Entonces el procedimiento es el mismo, pero simplemente ahí tendríamos que ver el tema del valor. La aduana te va a aceptar, no te va a aceptar, porque los productos publicitarios o los productos o las muestras, por ejemplo, tienen sus requisitos que se tienen que cumplir. Si cumplen esos requisitos, te acepta, ¿no? Inclusive con un valor de 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque no es comercial. Lo único que tú tienes que hacerle entender, digamos, ¿no? Comprender a la aduana. Además me decías que son solamente 5 prendas, tenemos vasos, tenemos gorras, tenemos esto, tenemos este otro. Entonces, bueno, pues es el mismo procedimiento, pero simplemente aclarar que son productos publicitarios
y que el valor es nominal y solamente para temas aduaneros. Y todo eso iría en la misma factura. En la factura, claro, tiene que tener su factura. Tiene que haber. Porque claro, al ser un canguro, entonces una polera, algo diferente que un vaso, entonces no habría diferenciación de ítems, sino que puedo embolsarlo todo en lo mismo, con tal que es para marketing. Sí, pero tienes que, como te digo, describir. Si tienes vasos, canguros, bolsas, todo por ítem, ¿no? 5 bolsas, 3 vasos, 5 canguros, tienes que disgregar, no lo puedes juntar todo en uno solo. Claro, a cada uno le pongo un precio X menor al real y igual, porque por eso voy a pagar mis impuestos, ¿no? Claro, por eso vas a pagar el impuesto. Obviamente tienes que poner, no sé si el producto es real, ¿no es cierto? Porque te ha costado algo, pero es simplemente temas aduaneros que no lo vas a vender, ¿no? Eso tienes que hacerle entender al aduanero que no se va a vender. Y como te decía, estos productos tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, les digo, si son muestras comerciales, sin valor comercial, ¿no? O sea, ¿cuáles serán los requisitos que tiene que cumplir un producto para que se considere muestra, ¿no? Sin valor comercial? Hablaremos de eso. O sea, sí, me han mandado anteriormente, sí, unas etiquetas, pero si son etiquetas, son 5 o 6 etiquetas, pues, ¿no? De muestra. Claro, etiquetas, por ejemplo, es otra cosa, como muestras más podrían, ¿no? Tal vez te ha mandado para que tú elijas qué tipo de etiqueta vas a utilizar en los posteriores productos. Pues, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, un jarabe. Hablaremos de un jarabe para la tos, ¿no es cierto? Para la tos. Entonces, si yo estuviese importando 100 frascos de jarabe como muestra comercial, en mi factura dice unidad de 100, valor 0,20 centavos de dólar cada frasco, $20 los 100, y ahí dice muestra sin valor comercial. Entonces la pregunta es la siguiente, como les decía, tiene que cumplir ciertos requisitos para que la aduana me acepte ese jarabe como muestra comercial y me respete, digamos, ese valor de 0,20 centavos. ¿Cuál creen que serían los requisitos? Que estén identificados como muestras en los frascos. Tal vez una leyenda, ¿no? Una leyenda muestra, sin valor. ¿Ya? A ver, ¿algo más? Hay otro. El tema de las cantidades influye porque 100 frascos de un mismo producto para muestra, ¿es correcto? Bueno, ahí está el tema, ¿no es cierto? No ahí está el tema, sino ahí, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que la aduana me acepte 100 frascos a 0,20 centavos? Cada frasco tiene la leyenda, como decía la compañera, tiene la leyenda de muestra sin valor comercial, o algo, tiene la leyenda. Son 100 frascos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me aceptan, no me aceptan, o algo más me pedirán? Sobre ese tema que estaba hablando, sí, me tocó anteriormente en una carga anterior, sí, me llegaron 50 portavasos, o sea, son 50 portavasos y no decía muestra comercial. ¿Ya? En ninguno, porque claro, eso a ellos les genera un costo de ponerle la etiqueta de que diga. Entonces me dijeron, no le podemos poner nada y te los vamos a enviar así. ¿Ya? Entonces estaban los 50 portavasos. ¿Y qué fue lo que hice? Me creé una factura para poder declarar eso, ¿no? Por eso decía, ¿cuál es la forma correcta que puedo hacerlo sin que después haya alguna contradicción? Bueno, la forma correcta, ¿no es cierto?, es que te manden una factura de allá, ¿no? Y no nos hagamos una factura de acá. No, que igual te piden, ellos me dicen, a ver, vos pasame una, ¿cómo querés que te lo haga? No, excelente, ¿no? Sí, no, pero lo que sí, como les digo, es que tendríamos que identificar y establecer los requisitos. Por ejemplo, en los vasos que tú me dices, ¿no es cierto? 50 vasos. Si no le has puesto que son muestra valor, sin nada, ¿no es cierto? Ha debido tener un valor comercial. No sé cuánto sería tu valor. Vamos a suponer que sea... Eran $3, digamos. ¿Perdón? Sí, eran $3 era cada vaso. Ya, $3 cada vaso. ¿Y salió normal? Sí, o sea, por suerte, bueno, no salió canal para entonces no sé. Bueno. Porque si ha sido rojo, ahí sí me lo observaba. Ahora,
dependiendo, ¿no? $3 un vaso. ¿Y eran de cartón, me dices? No, era estos vasos para frío-calor. ¿Perdón? De estos vasos para frío-calor, para que Ya. de eso. Porque si eran de vidrio se me quiebran, no eran de estos otros modelos. Ya, entonces es lo siguiente, o sea, ahí no le estabas diciendo a la aduana que eran muestras sin valor comercial. Has hecho una importación normal. Y como tú dices, si te salía el canal rojo, tal vez podían ver y revalorizarte o algo, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero que entendamos es que una muestra comercial tiene ciertas características. Una, seguiremos inclusive por el tema del jarabe. Si bien lleva la leyenda, pero, ¿qué nos dice? Que la muestra comercial no puede ser, ¿no? No puede ser del mismo tamaño, con la misma cantidad con la que se vende en una farmacia, por ejemplo. Entonces, si mi jarabe es de 10 ml, ¿no es cierto? Muestra sin valor comercial, tiene la leyenda, etc. Pero en la farmacia lo venden de 10 ml, ¿no es cierto? Existe, es de 10 ml, lo están vendiendo a 50 pesos, etc. Entonces la aduana me va a decir, esto no es una muestra comercial, porque la muestra comercial tiene que ser en menor cantidad de la que se vende normalmente, por ejemplo. Entonces las muestras tendrían que venir, si es de jarabe, tal vez en 2 ml, 3 ml, cosa que tú no encuentras un jarabe en una farmacia que tenga pues 3 ml, ¿no? Eso sí es una muestra. O alguna vez a ustedes les ha debido regalar, inclusive a algún amigo que tienen, un amigo médico, les regalan pastillas, ¿no? Pastillas, medicamentos. Ahí dice muestra comercial, ¿no? O muestra médica, ¿no? Y son 2 capsulitas en una. Pero si ustedes van a la farmacia y ese mismo producto preguntan, el original viene en 10 y no en 2. Entonces, ese sí es una muestra comercial, ¿no? Sin valor comercial, porque sí está identificada. Y la cantidad, evidentemente, no interesa, ¿no? No interesa, pero siempre y cuando cumple estos requisitos, porque imagínate, yo puedo traer de 10 ml y después acá me llegan y puedo hacer maravillas después, ¿no? No sé, pues hacer otras cosas ilegales y después ponerlas a la venta como un producto normal, ¿no? Que puedes encontrar en cualquier farmacia. En este caso estamos hablando de los medicamentos. ¿Ya? No sé si... Sí, entiendo, gracias. Ok. Bien, no sé si tienen alguna otra duda más antes de continuar. Bien, hablemos de las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Es algo que no podemos importar. Y evidentemente nosotros o ustedes, ya que están en esto para poder asesorar, como les decía, algún familiar, etcétera, tenemos que saber qué mercancías están prohibidas de importar. Por ejemplo, a ver, ustedes, ¿qué producto creen que esté prohibido de importar? Que no se pueda importar. Autopartes usadas. ¿Se puede? Algunas sí se puede. ¿Qué producto? A ver. Ropa usada, entonces. Ropa usada, ¿no? Todos sabemos que la ropa usada está prohibida por ley, un decreto. Pero obviamente sigue entrando, pero está entrando ilegalmente, ¿no es cierto? Pero si alguien, no, ropa no puede, no es mejor decirle no puedes importar ropa usada porque está prohibido. Aparte de la ropa usada, ¿qué más estará prohibido? Vehículos, creo que de años anteriores. Correcto, muy bien, Jonathan o Alexander, sí, son los vehículos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para este año, también se ponen en niveles, podríamos hablar, ¿no? Automóviles, camiones, ¿no? Y otro tipo, colectivos, flotas, etcétera. Pero lo normal, un automóvil. Ya no podemos nosotros importar un automóvil del año 2019. Perdón, 2018. ¿No? 2018. Tiene que ser 2019. Ya está prohibido, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, tendríamos que saber, ¿no? En el tema de vehículos. Después, todo producto, ¿no? Todo producto, obviamente, que cause, por ejemplo, que cause daños a la capa de ozono, al medio ambiente,
o a la misma, para el consumir alimentos en mal estado. Aquí Rosalía nos dice, no se puede importar animales vivos afectados por enfermedad. Evidentemente, ¿no es cierto? De que se puede importar animales vivos, se puede importar, como habíamos, creo, hablado en la anterior clase, pero ahí necesitamos un certificado, ¿no es cierto? El certificado del zoosanitario. El zoosanitario nos va a decir que este animalito cuenta con todas las vacunas, está sanito, etcétera, entonces sí se puede importar. Si no, no se puede, ¿no? Porque puede estar enfermo y va a venir a contagiar, ¿no es cierto?, a los demás animalitos. Entonces, uno de los puntos importantes antes de ya querer importar es saber si este producto no está prohibido, ¿no? No está, para no tener... A ver, por ejemplo, si importamos un producto que está prohibido, ¿qué hacemos? ¿Nos quita ya la aduana? Nos comisa. Nos comisa. ¿Habrá alguna... Sí, sí, es motivo de comiso. ¿Habrá una forma de poder recuperar? No, no hay ningún motivo. No se puede. No se puede, ¿no es cierto? Porque muchas... A ver, más adelante está esto, ¿no? En las modalidades de despacho que vamos a ver, pero... bueno, hay una modalidad, un régimen que se denomina el reembarque, por ejemplo, ¿no? Es una modalidad de reembarque. Entonces habría que saber, tendríamos que ver cuándo podemos utilizar o realizar un reembarque. Generalmente en reembarque, ¿qué nos dice? Que es la devolución, ¿no? La devolución del producto al país de origen, ¿no? Es decir, lo estamos devolviendo, pero tendríamos que saber ahí el porqué de la devolución, ¿no? O sea, ¿por qué quieres devolver? Sí, adelante. En ese caso, puede ser, ¿no?, un vehículo robado, que No, seríamos... Creo que anteriormente se ha dado en Chile, y creo que ha entrado como contrabando, el vehículo era robado en Chile, y ha habido las gestiones necesarias y se le ha devuelto. ¿A quién? ¿A Chile? ¿O qué? Sí, el vehículo. No. Sí. No, pero este es otro tema, ¿no es cierto? Es como nosotros, por ejemplo, no nosotros, sino el país. Si reportan un vehículo robado, ¿no es cierto? Seguramente hayan reportado. Y hay ese tema de cruce de información entre la policía, ¿no es cierto? La policía le mandan seguramente información de qué vehículos han sido robados y posiblemente estén en Bolivia. Y ese vehículo evidentemente ha tenido que entrar ilegalmente porque no puede un vehículo robado, por ejemplo, entrar legalmente, ¿no? Y si acá ¿cómo les podría decir? Lo han descubierto, ¿no? Entonces eso es otra cosa, ¿no? Ese ya es un tema policíaco, podríamos ver, no es un tema aduanero. Evidentemente se le va a devolver porque hay una denuncia, ¿no? Una denuncia. Entonces, si han encontrado acá, evidentemente por los acuerdos y demás, se tiene que devolver. Pero esto no tiene nada que ver con la aduana. El reembarque también aplica para vehículos que estén no en calidad de siniestrado, pero con algunos raspones, porque hay un decreto supremo que no pueden ingresar vehículos dañados ni nada si se procede al reembarque. Sí, correcto, ¿no? Entonces tendríamos que nosotros saber, ¿no es cierto?, el motivo por cuál, pero no podemos realizar un reembarque de una mercancía prohibida, ahí era la pregunta, ¿no? Entonces, imagínense, yo traigo una mercancía prohibida, no, como está prohibida, voy a utilizar el reembarque, ¿no? Entonces lo voy a sacar. Entonces ahí no aplica. Aplica sí para otras razones. Por ejemplo, también puede aplicar si he importado una maquinaria, una máquina, ¿no? Ha llegado, pero no es esa la que yo he pedido, ¿no? Es otro modelo, ha habido una equivocación, entonces no es lo que yo he pedido. Por lo tanto, puedo devolverlo, ¿no? Y ahí yo puedo aplicar el tema del reembarque, la modalidad de un reembarque, decirle a la aduana, señor aduana, voy a hacer el reembarque, estoy devolviendo, ¿por qué? Porque las características que yo he pedido no son estas y por lo tanto la estoy devolviendo, ¿no? Entonces la aduana me va a decir, perfecto, ¿no? ¿Por qué? No está prohibida, no hay otra cosa, sino que me han enviado otro producto, no el que yo he pedido, ¿no? Pues en ese caso sí aplicaría lo que es el reembarque. Licenciado, sí. ¿El término de embarque o de expedición es el mismo, licenciado? Podría ser, pero se utilizan en diferentes administraciones. Es decir, la expedición, que también podríamos decir es una devolución al país de origen,
pero las expediciones solamente, esa operación, la operación de la expedición, se pueden realizar en zonas francas. Los reembarques se utilizan en aduanas interiores y aduanas de aeropuerto, ¿no? Entonces, es como les diría, ¿no? A ver, en una zona franca, obviamente ahora no tenemos zonas francas más que la industrial. Entonces, cuando había las comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una mercancía yo quería reexpedir y si yo solicitaría un reembarque, la zona franca que me podía responder, señor, esta operación no se realiza en zonas francas. En zonas francas no se hacen reembarques, se hacen reexpediciones, que en la terminología y en el significado se presenta lo mismo. Pero como les decía, ¿no? Nosotros ya tendríamos que aplicar los términos, ¿no? Reembarques en aduanas de interior, aeropuertos. Reexpediciones en zonas francas, ¿no? Y la pregunta de don Freddy es esa. Es casi igual, puedo hacer eso, ¿no? Esa devolución, pero las expediciones solo en zonas francas. Reembarques en aeropuertos y en aduanas interiores. ¿Ya? Una preguntita, por favor. Sí, adelante. Gracias. Algún momento tuve la oportunidad de ir a la aduana que está a carretera Cotoca y en Santa Cruz. Ah, en Santa Cruz, ya. Y uno de los agentes me comentó de que cuando hay un problema en la documentación u otro, se tiene un plazo, bueno, ahí los agentes de aduana nos dan un plazo de 30 días para regularizar estos temas. Me imagino que no aplica para mercancías prohibidas, sino es para un tema más procedimental, ¿verdad? Si me podrías aclarar un poquito qué esas que me decías, cancelaciones, actualizaciones, tienen un plazo de 30 días para... Sí, bueno, por ejemplo, yo estuve el mes de diciembre trabajando allá en Santa Cruz y me comentaron los agentes ahí de aduana en Carretera Cotoca de que, por ejemplo, para esta temporada era pues lleno de camiones de mercaderías y de trabajo ahí para la aduana. Y algunos casos cuando, por ejemplo, el pesaje, después del pesaje que tenían que verificar los precintos de que no estén rotos y todo eso. Y cuando había algún problema, alguna observación por parte de los agentes de aduana, tenían un plazo de 30 días para regularizar, para aclarar. Entonces, me imagino que esto no hacía referencia al contenido de mercancías prohibidas, sino no sé, me imagino otros temas más procedimentales, ¿verdad? Bien. O es que también aplicaría para el tema de mercancías, qué sé yo, ropa usada u otros. Bien, no. A ver, primeramente te diré que los procedimientos, ¿no es cierto? Este procedimiento de importación que estamos viendo, esto es a nivel nacional, ¿no? No hay procedimientos de Santa Cruz, no hay de Cochabamba, no hay un procedimiento. Este es a nivel nacional. Por lo tanto, y me extraña, mira la pregunta que me haces y lo que ha sucedido, que si encuentran algo irregular, tengas que subsanar en el plazo de 30 días. En el procedimiento, si lo leemos, no dice en ninguna parte de ese tema, ¿no? Que tenemos 30 días, o sea, no hay. Lo que la aduana hace es, pues, cumplir este procedimiento, y el procedimiento, ahora, si encuentra, por ejemplo, lo que tú hablabas de los precintos, ¿no es cierto? Imagínate que la aduana vea que el precinto es diferente al que está descrito en el BIG-DTA. Ahí, y que te den, me estoy poniendo ejemplo, y que para eso te den 30 días para que subsanes, no aplica, no se da, porque ahí ya has cometido un ilícito, ya has cometido un delito, porque el tema de los precintos, ¿no es cierto? La violación, por ejemplo, de los precintos ya se constituye como delito aduanero. Entonces, imagínate que yo haya cometido un delito y que la aduana me dé 30 días para subsanar, no, imposible. Solamente se da un plazo, ¿no? Para el tema de cancelación, que se denomina, cuando nosotros hacemos una importación y nos acogemos a las modalidades de despacho anticipado o un despacho inmediato. Cuando nos acogemos a esas modalidades, el procedimiento me dice que tenemos 20 días, no para subsanar, sino para presentar los documentos originales.
No se puede, mira, me has dejado, bueno, con esa incógnita de que se esté actuando así en Santa Cruz, ¿no? O sea, que te digan, inclusive o sea, no puede haber una excusa, yo te digo, ¿no? De que hay mucho trabajo y decir, mira, esto está mal, he encontrado mal y me traes mañana, me traes pasado, subsanalo. No hay. O sea, en mi criterio, en mi percepción, ¿qué está haciendo ese funcionario? Está cometiendo, ¿cómo te podría decir? Puede ser pasible, digamos, ¿no? Un proceso administrativo porque no está cumpliendo los pasos procedimentales. La aduana tiene toda la potestad de que si está lleno, pues tardarse un día, tardarse 2, tardarse 3, 4, 5. O sea, eso le ampara la ley a los funcionarios. O sea, no por el hecho de que esté lleno, hagamos todo y si está mal, lo subsanas en un determinado tiempo, ¿no? No sé, a eso te podría contestar. O no sé a qué realmente te estarías refiriendo. Licenciado, el tema de los precintos también está en el procedimiento y se observa o se verifica en el tema de la verificación física, ya es en ingreso o en ingreso a frontera o en destino. Destino, claro, correcto. Sí. Sí, lo vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no? Entonces, todo eso está acá, ¿no? Poco a poco vamos a ir llegando a esos puntos, ¿no? Para no adelantarnos, digamos, tal vez hay muchos compañeros que dicen que estamos perdiendo, pero ya estamos hablando de otros términos que tal vez ellos están más desubicados, pero lo vamos a ir aclarando. Entonces, a ver, continuaremos con las restricciones. Hemos hablado de mercancías prohibidas, ya hemos explicado. La intervención, por ejemplo, de la aduana. ¿Cuándo interviene la aduana, por ejemplo, en el tema del tema de las mercancías? La aduana va a intervenir cuando detecte, ¿no es cierto?, que se está introduciendo alguna mercancía prohibida. Ahí dice, ¿no? Entonces, en los casos, ¿no? En algunos casos que la aduana detecte que esté ingresando alguna mercancía prohibida de importar, esta deberá proceder al comiso inmediato, lo que decían anteriores compañeros, ¿no? Si está entrando mercancía, ropa usada, está prohibida, interviene la aduana, ya es pasible a comiso, no hay más, ¿no? Se elabora ya el acta de intervención, se hace el procesamiento conforme manuales, ya es un tema de procesal, ¿no es cierto? Ya es tema más jurídico en este caso. Ahí sí interviene la aduana. Ahora, otro punto importante es el origen falso, ¿no? El origen falso. ¿A qué se debe? ¿Qué es el origen falso? Por ejemplo, a ver, Nike, vamos a hablar del Nike, ¿no? Esa es una marca, ¿no? Nike. Entonces, estas marcas o algunas marcas, algunos productos ya están protegidos, ¿no es cierto?, con el tema de la propiedad intelectual y demás. Y que eso ha pasado ya al tema aduanero y la aduana también tiene que ver esto, ¿no? Si alguien quiere importar unos tenis, por ejemplo, Nike de marca, tienen que tener la autorización del fabricante. Ya no se puede importar, en este caso, ¿no?, de un origen de marca que esté registrado, porque si no está registrado, o sea, protegido, puede seguir haciendo. Pero ya existen algunos productos o algunas empresas que han protegido ya su marca, entonces ya no se puede. Y si alguien quiere hacer es porque es un origen falso, ¿no es cierto? Y ahí también va a intervenir la aduana nacional. Ya no se puede, no se puede ya importar algunos productos que ya estén amparados bajo la protección o el tema de propiedad intelectual que incluye las marcas, ¿no?, y patentes. A eso se refieren las restricciones. ¿Ya? Y aquí entramos a las modalidades, como les decía, ¿no? Dentro del despacho aduanero existen, miren, generalmente 4 modalidades. El despacho general, el despacho anticipado, el despacho inmediato, el despacho parcial, y hay otro que no está dentro de las modalidades, pero podríamos verlas, dice el despacho aduanero en zona de custodia. Entonces, ¿qué es el despacho general? ¿No? El despacho general, el despacho general, ¿quiénes se pueden acoger? Todas las personas, sean naturales o jurídicas.
pueden acogerse al despacho general. Las mercancías pueden acogerse el universo arancelario de las mercancías. Y cuando hablo del universo arancelario me estoy refiriendo a todo lo que está, ¿no?, codificado en el arancel que ustedes ya han visto, ¿no es cierto? Han visto y ya saben. Entonces, abarca a todo eso. ¿Cuáles son, para esto, ¿no?, para este despacho general, dice que se tiene que aplicar lo que está descrito en el artículo 111, lo que habíamos dicho de los documentos soporte. ¿Ya? Aquí, ¿qué se hace? Se elabora la DIM, ¿no es cierto?, con todos los documentos soporte que el importador va a entregar a la agencia despachante, se procede a la elaboración de la DIM, se procede a la validación de la DIM y obviamente se procede al pago de los tributos aduaneros en el despacho general, ¿no? Las únicas características se acogen tanto empresas jurídicas como naturales, que son las personas, y abarca a todo el universo arancelario. ¿Qué pasa con el despacho anticipado? ¿No? El despacho anticipado, a ver, ¿qué será el despacho anticipado? ¿Alguna idea? ¿Qué quiere decir despacho anticipado? Me gustaría, a ver, como les decía, a ver, Freddy. Es un despacho que ya tiene, como lo llaman, la DUI, donde inclusive ya está cancelado los aranceles. Entonces, antes de que ingrese a Bolivia, por ejemplo, ya lo tienen todo, bueno, todo pagado en este caso, ¿no? ¿Ya? Solamente la aduana llega con fines de verificación y no, es más, en frontera ya lo tiene todo, sale canal, dependiendo del canal que lo sorteen, por ejemplo, si es canal verde, es directamente el descarguío a sus depósitos del importador. Excelente. Fuera canal rojo, entonces ya para verificaciones llega a las aduanas interiores de una ciudad, se puede decir, ¿no? Excelente. Bien, pero la pregunta es, igual que el despacho general, en el despacho anticipado, ¿quiénes se pueden acoger? ¿Se acogerán las personas jurídicas y también las personas naturales? Cualquier persona. ¿Y abarca al universo arancelario de mercancías? Así es. No, todo. Solamente mercancías homogéneas. Por un lado, ¿no? Sí. Homogéneas que estén en un mismo documento de embarque que cuenten, ¿no? La pregunta es, si algún producto que se está aplicando esta modalidad requiere de alguna certificación, estas ya deberán contar con ella, ¿no? Deberán contar. Entonces, la única, no restricción, sino las únicas que no se pueden acoger si son mercancías heterogéneas o que vienen en diferentes documentos de embarque, ¿no? No se puede. Pues tienen que ser en un solo documento, tendrían que estar amparadas por un único documento de embarque para poder realizar el despacho anticipado. Y como bien decía don Freddy, igual a todo el universo arancelario de mercancías, salvo, pero que tengan que ser homogéneas. Esa es y además, como decía, se anticipa ¿a qué? Al arribo de la mercancía, ¿no? Nos estamos anticipando al arribo, es decir, a que llegue la mercancía a una aduana de destino. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya lo hemos hecho el despacho y como bien decía, inclusive ya hemos pagado los tributos aduaneros antes que llegue la mercancía a destino. Nosotros ya hemos pagado, ¿no es cierto? Entonces, cuando más allá vamos a ver qué pasa si llega más, qué pasa si llega menos, qué pasa si no llega lo que era, ¿no? Eso también puede suceder. ¿Qué pasa con mis impuestos si ya he pagado? ¿Me voy a recuperar o tengo que aumentar? ¿Qué sé yo? Entonces, no es solamente decir el tema de anticipado ya hecho y después me voy. No puede suceder, ¿no? Diferentes situaciones, que lo vamos a analizar cuando terminemos esta diapositiva. Por el otro lado nos hablan de el despacho inmediato. ¿Qué será un despacho inmediato? ¿Cuándo, no, podemos aplicar o acogernos a esta modalidad? A ver, voy a pasar a ver, quisiera que participe. Camila Blacut, ¿está en sala? Carla Flores. Hola, profe. Camila. Presente. ¿Cómo estás, Camila?
¿Podrías decirme más o menos qué será un despacho inmediato? O sea, inmediato, ¿no? Dice inmediatamente, seguramente. Claro. O algo más o menos que tengas alguna idea. Carla Flores. ¿Está Carla? Sí, profe. Carla, ¿qué dices tú? ¿Alguna idea sobre un despacho inmediato? No, listen. Ya, excelente. No, no Supongo hay que ningún- el- Dale. Adelante. en ese momento en el que están realizando la operación. Ya. Hernán Rodrigo, ¿está en sala? Sí, dicen buenas noches, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, adelante, Hernán. Sí, te escucho. El despacho inmediato, Hernán, Ya, ¿tienes alguna para mí un idea? despacho inmediato es, ¿no? Sí. Es que cumple ya con la aceptación de la DUI, ya tiene todos los documentos, por lo cual tiene un plazo límite más o menos para salir de un recinto entre 2 horas máximo que puede durar en la verificación rápida de la mercancía. Ya, perfecto. Una última, a ver. No, gracias. Una última. Melissa Nieto, ¿está? ¿O Marta Flores? ¿Está Melissa? Creo que voy a llamar lista, ¿no? Ahora. Falta. Marta Hola, Flores. Luis. ¿Cómo estás, Marta? Sí, aquí. Despacho inmediato, más o menos, ¿alguna idea? Que tiene que, por ejemplo, hay ciertas mercancías que no pueden estar en recinto aduanero por bastantes horas. Por decir, por ejemplo, yo sabía que los pollos, ponedoras de huevo, los importan del Perú, o sea, Ya. no pueden estar, digamos, en el recinto más de 48 horas, por decir, digamos, porque, no sé, pues no pueden. Se pueden morir. Se pueden morir y demás, y tienen que ya nomás, digamos, ser despachados. O sea, para mí, digamos, sería un ejemplo así, o sea, más o menos así, ¿no? Perfecto. Estamos bien. Entonces, y la pregunta, ¿no? Al despacho inmediato se acogerán empresas privadas y naturales. ¿Será para el universo arancelario de mercancías? ¿No? En esta situación, sí, adelante. Yo tengo entendido que el despacho inmediato tiene las mismas características que el despacho anticipado, pero las mercancías son diferentes. Son refrigeradas, si no me equivoco. Bueno, mercancías que por su naturaleza no puedan permanecer mucho tiempo en aduana, Ya, excelente. o que aduana no pueda brindarle las condiciones para que éstas estén en buen estado. Excelente. ¿No? Bien. Pero vamos a hacer una diferenciación. La aduana no es un almacén, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos y decimos que la aduana no puede brindar, no, la aduana es otra cosa, ¿no? Los concesionarios, ¿no? Son los que deberían tener todo eso. O sea, tenemos Albo, ¿no? Tenemos el otro, La DAP. la DAP, correcto, ¿no? Entonces, ellos sí, ellos tendrían que brindar todas estas, no sé si comodidades, ¿no? Para que puedan, seguridad inclusive, para que puedan recepcionar y custodiar estas mercancías. La aduana no se mete nada en el tema de almacenaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando nos estemos refiriendo, por ejemplo, ¿no? Que la aduana debe proteger, no, la aduana nada, la aduana es más administrativo, ¿no? Administrativo, fiscalizador y controlador, lo que ustedes han dicho anteriormente. Nada con recepción de cargas. Entonces, el despacho inmediato, evidentemente, ¿no? Se puede acoger tanto personas jurídicas como naturales, pero ya no es el universo arancelario, ¿no? Sino son todas aquellas, algunas, ¿no? Mercancías, como bien decían, que por su naturaleza, ¿no? Y tal vez su naturaleza y composición, ¿no? No pueden permanecer en un recinto aduanero, no pueden. Y no es que 48 horas, 24, no pueden, o sea, tienen que salir ya, así, inmediatamente, ¿no?
Entonces, ¿cuáles eran esas mercancías? Me hablaban la compañía de los pollos, ¿no? Pues evidentemente son los animales vivos, en forma genérica. Un animal vivo, imagínense, ¿dónde va a estar? Tiene que tener un cuidado. Por ahí se muere. ¿Qué pasa si se muere? ¿Quién es responsable si se muere un animal? ¿No es cierto? Imagínense, Aldo, ¿quién quería hablar? En este caso, licenciado, se hace responsable el concesionario, si no me equivoco. Claro que al sí. mismo tiempo quería acotar, digamos, con el tema de un despacho inmediato, con el tema de la cerveza, ¿no? Hay tratados, digamos, dentro de la aduana que deben cumplir con ciertos requisitos, que cuando llega la cerveza, digamos, a destino aduanero, ellos inmediatamente salen a almacenes propios, por el mismo hecho del timbrado, por el timbrado que deben cumplirse, obviamente bajo supervisión del concesionario y personal de aduana. Ya, excelente, excelente. Pero ahí está la duda, ¿no? La cerveza que tú dices no está dentro de los productos que tendrían que acogerse a un despacho inmediato. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, ¿por qué no podría aplicar la cerveza? O tendría que salir rápidamente, tal vez en épocas de carnaval, ¿no? Necesitamos urgentes. No, mentira, ¿no? En el tema de la cerveza, licenciado, sí, evidentemente, depende de la empresa, que tiene que tener una antigüedad dentro del mercado aduanero para poder acceder a este tipo de tratado, que eso lo activa directamente la aduana. La aduana le permite hacer eso. Pero su depósito en este caso va a ser controlado por el concesionario. Ya. No, ya, está bien, muy bien, Hernán. A lo que tú te estás refiriendo es a los depósitos, ¿no? A las modalidades. En este caso, puede ser que sea un depósito transitorio, ¿no? Denominado transitorio. Los depósitos transitorios, evidentemente, pueden tener, ¿no? Pueden ser autorizados por la aduana, como tú dices. Es decir, que la cerveza no va a entrar al recinto aduanero, sino se va a ir directamente a sus propios depósitos de esta empresa cervecera, por ejemplo, ¿no? Se va a ir directo a sus depósitos. Pero eso no quiere decir que estás realizando un despacho inmediato, simplemente está yendo a descargar, ¿no? a otro almacén, porque después de ahí tiene que hacer el despacho aduanero. O sea, simplemente están llevando o sea, no está ingresando al recinto de la aduana, sino se está yendo a sus propios depósitos, que estos se llaman depósitos transitorios. Y evidentemente, como tú dices, esta empresa debe contar con un montón de requisitos para que la aduana le autorice, ¿no? La aduana va a decir, señores, le autorizamos a esta empresa a que lleve todos sus productos a su depósito. Y este es de la empresa, es un depósito privado. Y no solamente la cerveza, te diré acá en La Paz, Toyota, ¿no? Tiene también este depósito transitorio, y evidentemente todos los vehículos que llegan ya no entran ni a zona franca ni al recinto aduanero, sino se van a sus propios depósitos. Pero esto no es una modalidad de un despacho inmediato, sino simplemente se está descargando en otro depósito que está autorizado por la aduana, está controlado, como tú dices, por la aduana, y o sea, tiene todos los controles. Es como si estuviese yendo a un depósito también controlado por la aduana, pero no se está realizando ningún despacho, ¿no? Hasta el momento. Los explosivos, licenciado. Sí, explosivos. Ahora, los explosivos, evidentemente, es lo mismo que la cerveza, lo que me está diciendo ahorita, ¿no? Los explosivos pueden ir a un depósito especial. Ahí ya estamos entrando en las modalidades de depósito, ¿no? En el régimen de depósito aduanero. Entonces, hay algunos productos que requieren de depósitos especiales. Me hablas de los explosivos. Imagínense almacenar explosivos acá puede ocasionar pues una catástrofe, ¿no es cierto? Porque no tiene esa seguridad que tendría que tener para este tipo de productos. Por lo tanto, estas empresas, y no empresas, sino acá directamente las Fuerzas Armadas, ¿no? La policía, son los únicos que pueden importar
explosivos, ¿no? Los únicos, ¿no? Gases, granadas, no sé, ¿no? Y ellos tienen sus almacenes o depósitos especiales. Por lo tanto, ese producto no es que se está acogiendo a un despacho inmediato, no. Lo que está yendo es a dejar, ¿no? A descargar a un depósito especial. Y posteriormente, desde 100 seguramente va a realizar el despacho. Obviamente estos no pagan, ¿no es cierto? Pero sí tienen que realizar el mismo despacho. Tienen que solicitar exenciones, etcétera. Ese es otro tratamiento, ¿no? Pero lo que nosotros estamos queriendo ver es el despacho inmediato, es decir, mercancías que por sus características no se pueden quedar en un recinto aduanero. Ejemplo, animales vivos. 2, ahora, ¿qué está sucediendo con esta pandemia? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos con urgencia? Y que ya está llegando. Las vacunas. Y las vacunas... Medicamentos en general, oxígeno. No. Los medicamentos, no todos. Como te digo, un jarabe, por ejemplo, es un medicamento, pero su característica dice que sí se puede quedar. Puede permanecer en un depósito aduanero. ¿Por qué? Porque tiene una vigencia de, qué sé yo, tal vez 2 años, 3 años. Pero las vacunas no. Sí, adelante. Una consulta, entonces, estaríamos yendo en contra del decreto, ¿no? Porque igual entra materia prima para elaboración de medicamentos, incluso para lo del COVID, y muchos, yo lo he visto personalmente, no salen de un recinto aduanero. Realmente les ponen mucha traba, y por el mismo decreto deberían salir, ¿no? Con rapidez. Y claro, ahora, por ejemplo, el tema de, por esta pandemia, han salido nuevos decretos, han salido varios decretos, ¿no? Inclusive en el anterior gobierno, que facilitaba, o sea, todo lo que era de bioseguridad, así. Lo primero, sale, no hay aquí que... Línea verde. Claro, ¿no? Así, todo, ¿no? Entonces, esa es, pero otra situación, ¿no? Esa es por la coyuntura, por ejemplo, que se está viviendo ahora, ¿no? La coyuntura nos dice que no puede quedarse, pues, las vacunas, los barbijos, los de bioseguridad, no se puede quedarse en la aduana 20 días, 30 días, que hay que hacer un aforo, que no. Aquí es urgente, ¿no es cierto? Pero esto es por la coyuntura que estamos viviendo ahorita, ¿no? Imagínense que que todo esté bien, los barbijos se quedan nomás, pueden hacer un despacho general, ¿no? Normal. Es decir, los medicamentos, algunos, como les decía, jarabe, aspirinas, ¿no? Estos son los que necesitamos urgente ahora. Si no hubiera nada, pues un despacho general, porque no aplica un despacho inmediato. El despacho inmediato que está en el artículo, ahorita lo voy a recordar, pero ahí nos indica, ¿no?, que está en el 129 del reglamento. Si ustedes ven el artículo 129 del reglamento de la Ley General de Aduanas, nos especifica qué productos se pueden acoger al despacho inmediato. Y hay 2, o sea, acá, por ejemplo, inclusive podemos desglosar despachos inmediatos como tal y los urgentes, ¿no? Urgentes. Ahora hay diferenciación. Por ejemplo, inmediato. Les decía que no pueden quedarse vacunas, animales vivos. ¿Qué vas a ver, una más o 2 más? ¿Combustible? No, combustible no entra. Sí, correcto, sí. Sueros y vacunas. Claro, sí, sueros, vacunas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos. Elementos químicos radiactivos. Algunos. Sí, algunos. Vamos a ver. Eso está, ¿verdad? En el artículo 129 de la reglamentación. Sí, en el reglamento. Eso estoy. ¿Estás con eso? Excelente. Sí, licenciado. Muy bien, tenemos los alimentos perecederos, ¿no es cierto? Vacunas. Y también, si te fijas en ese artículo, debe haber, imagínate, las revistas, ¿no? Revistas, las películas, los periódicos, las cintas, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, imagínense los periódicos, ¿no? Eso no es por sus características, sino es obviamente tal vez por la información. Imagínense que ese periódico de otro país salga en 30 días, pues esa es la noticia, nadie compra ya el periódico, ¿no es cierto?
Entonces eso tiene que salir. Donaciones también, licenciado. Excelente, ¿no? Las donaciones, todos. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que identificar, ¿no? ¿Qué productos podemos realizar los despachos inmediatos, ¿no? Y ahí está, como bien decía el compañero, ustedes leen el artículo 125 y 129 y ahí van a ir viendo cuáles son. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ariela. Una consultita, ¿este despacho inmediato es igual al despacho abreviado? ¿Puede aplicarse, digamos, a mercancía que yo como importador quiero retirar rápido de aduana porque es urgente para mí, digamos? No. Como les digo, el despacho inmediato son exclusivos para algunos productos. Mientras que el abreviado puedes hacer otros productos, ¿no? Llantas puedes hacer abreviados, puedes otra cosa. Pero las llantas no están dentro de un despacho del artículo 129, por ejemplo. Pero puedes hacer un abreviado. El abreviado simplemente es que vas a ir a, no sé, pues a esto, ¿no? A zona de custodia, ¿no? Es decir, que te van a hacer el despacho sobre carro, que se denominaba antes, ¿no? Sobre camión. Es decir, que no vas a descargar la mercancía, pero te tienes que regir al despacho general. No puedes hacer un despacho inmediato. No puedes. Entonces, el despacho aduanero en zona de custodia es, ¿qué es? ¿No? Que ingresa un camión, un vehículo, un camión, una mercancía, y no lo va a descargar, no se va a descargar en los almacenes, sino seguramente el concesionario ha habilitado un espacio para que ahí estén los camiones parados y que no se descargue. Y la aduana va a ir a verificar ahí, al camión. Pero obviamente esto también tiene ciertos requisitos, el producto tiene que cumplir ciertos requisitos para acogerse a esta zona de custodia, o lo que dicen al tema de sobrecaso, ¿no es cierto?, que no se va a descargar, y eso está en el artículo 107, ¿no? La emisión del parte de excepción nos dice sin la necesidad de descargar la mercancía. Entonces, ¿cuál sería? Ahí creo que ingresa los SICOIN, ¿no? Sí, claro. No. Los SICOIN estaban, ya en el tema del SUMA ya no hay SICOIN, sino lo que se hace es la DIT, ¿no? La DIT. La DIT es para que ingrese al almacén y se haga el descargo, porque va a entrar a los almacenes. Entonces, los SICOINes eran antes, los SICOIN se manejaba con el SIDUNEA, como también el CISOF, les podría decir que se manejaba en zonas francas, ¿no? Pero ahora ya se elabora, ya se está utilizando la DIT, ¿no? Que es la declaración de ingreso a depósitos, por ejemplo, ¿no? Ahí es otra cosa. Licenciado. Sí. Con respecto al despacho abreviado, ahora existen aduanas especializadas, ¿verdad? Por ejemplo, la aduana de Patacamaya recepcionan específicamente despachos abreviados. ¿Sí? En caso de que salga Canal Rojo, lo descargan en sus almacenes. Ya. Licenciado, entonces, sí. Así, tal vez para aclarar, ¿no? No, excelente, don Freddy, excelente. Entonces, obviamente, todas estas modalidades tienen sus propios, ¿cómo les podría decir? No su propio procedimiento, pero sí tal vez sus propios requisitos que tienen que cumplir, ¿no? No podemos nosotros, salvo el general, que puedes meterlo todo, pero en estos otros, hay cierta particularidad para que te puedas acoger a una de estas modalidades. Por ejemplo, en el despacho parcial. ¿Qué será un despacho parcial? Evidentemente es parcialmente, ¿no? Parcial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, ejemplo, si yo traigo llantas, ¿no? Llantas. Mi camión tengo 100 llantas, ¿no? Entonces puedo realizar despachos parciales. ¿Qué quiere decir? Voy a nacionalizar 20 llantas, ¿no? Estoy haciendo un despacho parcial. El posterior voy a hacer 40, ¿no? El tercero 70, qué sé yo, y así voy a completar a los 100. Entonces, por cada despacho parcial voy a pagar el tributo solamente por lo que voy a nacionalizar. Pero esto también tiene sus características, ¿no? Tienen que ser mercancías homogéneas, de fácil, el de custodia o el abreviado son de fácil reconocimiento, ¿no es cierto? O aquellas mercancías que son sobredimensionadas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que cumplir ciertas características, pero el despacho en sí es el mismo.
Se elabora la DIN, se pagan los tributos, hay sorteo de canales, si es verde se va, si es rojo hay un aforo, o sea, el procedimiento es el mismo. Simplemente nosotros tendríamos que ver cómo acogernos, ¿no? Y saber a qué modalidad nos vamos a acoger nuestro despacho, ¿ya? Y es bien interesante, por ejemplo, acá les podría decir, en un despacho general, ¿no? En un despacho general. ¿Qué quiere decir? Televisores, ¿no? Hemos importado 100 televisores. Marca Sony, ¿no? Y eso, ¿dónde vamos a ver? Lo vamos a ver en la factura comercial, en la lista de embarque, en todos los documentos, ¿no? Documentos de embarque, etc. Dice 100 televisores marca Sony. Pero cuando ya hemos hecho el pago de tributos aduaneros, ha habido el sorteo de canales, ¿no? Aquí va, donde están acá, no sé si... Aquí estamos. Entonces, todavía no hay. El sorteo de canales, por ejemplo, y nos toca un canal rojo. ¿Y el canal rojo qué representa? Dice que la aduana, ¿no?, va a ingresar, va a hacer un aforo, tanto físico como documental. Entonces, va a revisar los documentos y, obviamente, nuestros documentos que hemos dicho, ¿no?, que la marca es Sony. Entonces, cuando entra a los almacenes y le dice al almacenista, a ver, ¿dónde está esto? Abra la caja. Abren y se encuentran con que no es Sony, sino son marca Samsung. ¿Qué pasa? Se hace el comiso, pues. No, no hay comiso. Ahí ha habido una, podríamos decir, una mala declaración, una descripción, ¿no?, en la marca, porque televisores dice que son televisores. Simplemente aquí dice, en la factura, en la DIN o en la DUI, en todo dice Sony, pero cuando hemos entrado a ver, Samsung. ¿No es cierto? Eso es transcripción. ¿Sería? No tanto error de transcripción porque ahí está claro, ¿no? Pero vamos a suponer. Pero, a ver, ahí ya entra como... Una consulta. Como usted indica, puede haber el error en la descripción. En este caso no pasa al comiso, pero sí se puede hacer una evaluación para que pague, digamos, un tributo extra o se tiene que volver a evaluar. ¿Cuál sería el procedimiento en este caso? Ya, excelente. ¿No? En este caso, obviamente, hay una contravención, ¿no? Una contravención, una falsa declaración. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? No interesa el monto que sea. Vamos a suponer que le han sancionado con 100 UFBs, ¿ya? Paguen los 100 UFBs porque ha hecho mal. Aquí usted ha puesto Sony, pero habían sido Samsung, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quién va a pagar? ¿A quién le va a sancionar la aduana? ¿A la agencia aduanera o al importador? Al importador, licenciado. Al importador tendría que sancionarle. ¿Qué dices, Marta? Al despachante por declarar, por ser el declarante. Al despachante. Julie. Julie. Al importador. Al importador. ¿Qué dices, Jonathan? A la agencia despachante. Ellos son los que pagan las contravenciones. Ellos son los que pagan las contravenciones. Todo contra las agencias. A ver, bien. O sea, tenemos dos, ¿no? Unos al importador y otros a la agencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿por qué a la agencia? La pregunta es, ¿quiénes han dicho a la agencia? A ver, ¿por qué a la agencia? Licenciado, la agencia paga, pero la factura lo pasa luego al importador. Ya, pero la cosa es, ¿por qué? ¿Y por qué no directamente al importador? Puede O sea, ser que la agencia pague, pero pague porque el error fue de ellos, no del importador. No. El horario lo hacen ellos. No. Ahí estamos, va. ¿Por qué? Porque yo les dije, claramente les dije, en todos los documentos, ¿no?, la factura, la lista de empaque, documentos de embarque, etcétera, ahí dice 100 televisores marca Sony. ¿Y qué es lo que hacen las agencias? Las agencias simplemente hacen una transcripción. Exacto, ¿no? Hacen una transcripción de lo que el importador le entrega. Si el importador le entrega esto, bueno, lo único que hace la agencia es transcribir, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué son televisores? Televisores.
¿Cuánto? realidad, 100. por costumbres, las agencias, empresas de transporte, todos asumen contravenciones o pagos por el importador, pero realmente las sanciones y contravenciones son son al importador. Ya. Ahora, evidentemente, en la clasificación de contravenciones, porque no hay un manual, sino hay un listado, ¿no? Y ahí separa, ¿no? Contravenciones para las agencias, importadores, ahí tiene todo, ¿no? ¿Y por qué se les va a sancionar? Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué tendríamos que sancionarle a la agencia? ¿Por qué? Porque él no se ha equivocado, sino ha hecho una transcripción tal cual de lo que el documento le ha entregado el importador. Entonces debería sancionarse al importador, pero tampoco le sancionan al importador. Lo que ¿a quién le van a sancionar? Es a la agencia. ¿Por qué? Porque en la Ley General de Aduanas establece claramente que el agente despachante tiene una responsabilidad mancomunada con su comitente, o sea, con su cliente, con el importador. Ellos son el filtro, pues, licenciado, ¿no? ¿Cómo el filtro? O sea, todo lo que hace el importador en la transcripción, ellos ya, digamos, no hacen la transcripción respectiva y ya deberían notar también, ¿no?, esa situación. Es que imagínate, mira, a ver, el agente aduanero tiene una oficina, ¿no? Es una oficina que no va a ir a ver, ¿no? O sea, realmente has traído televisores, realmente son bien, no. El agente aduanero lo único que hace, y obviamente lo que le dice el procedimiento, es que va a realizar la elaboración de la DIM o la DUI en base a la documentación que le va a entregar el importador, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Adelante. Pero también el despachante tiene una herramienta que es el formulario 138, ¿no? Para Correcto. poder hacer la verificación física y subsanar cualquier duda que pueda presentarse. Excelente, pero imagínate, bueno, eso no es que es una salvedad, sino imagínate que para cada despacho tenga que hacer eso. Imagínate, ¿no? O sea, tiempo, ¿no? Tal vez es lejos, o sea, no, porque ahora sí evidentemente va a ser cuando tal vez sea un cliente ocasional y que, bueno, pues tal vez lo mire y tiene pinta de que me está queriendo tomar el pelo, voy a hacer mi 138. Pero generalmente el 138 lo hacemos cuando existe alguna diferencia en peso, digamos, ¿no? Que está declarado 20 y llega a 10. Ya hay una alerta, ¿no? Algo ha pasado, o se ha perdido, se ha roto, entraré a ver, ¿no? A comprobar. Por lo tanto, ahí voy a hacer una inspección previa. Pero más allá, ¿no? O sea, más allá del formulario, y vamos a la sanción. O sea, le va a sancionar a la gente. ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene una responsabilidad mancomunada. Obviamente, como alguien decía, pero después pues se la va a pasar la factura al importador. Evidentemente, ¿no es cierto? Cuando venga, por ejemplo, el importador, yo le diré, oiga, mire, por su culpa, usted me ha declarado Sony y a decir Samsung. Por lo tanto, me han multado con 100, así tiene que devolver, ¿no? Obviamente, sí. Esa falta ya prácticamente es un delito, porque puede ser con una mala fe. Por ejemplo, como usted dice, está dentro del contenedor todos los televisores con marca Sony, Samsung, ya, y procedencia de México, por ejemplo, ya, ¿no? Pero sin embargo, esos televisores chinos que están en los documentos ya transcritos documentalmente son Sony y procedencia de China. ya. Entonces la aduana, eso ya yo creo que no puede permitir porque es un delito, ¿no? Ahora, no se constituiría un delito, ¿no? Si bien es una falsa declaración, pero que evidentemente la aduana le va uno, sancionar, digamos, ¿no? Pero esto va a recaer en las sanciones, ¿no? Por el mal llenado, inclusive la mala aplicación de la partida, ¿no es cierto?, a la agencia. Pero por otro lado también le va a decir, por ejemplo, al importador, señor, usted ha declarado que son chinos, pero habían sido americanos, ¿no? Obviamente usted ha declarado un valor de 10, pero el americano cuesta 100, entonces le va a hacer una revalorización. Por lo tanto, va a tener que reintegrar, ¿no es cierto? O sea, técnicamente cometer un delito
No sé. ¿No es falsificación, licenciado? Licenciado, porque le comento que hace unos 3 años, ya, justamente ese mismo tipo de error, problema, lo han decomisado dentro de la aduana, tanto la mercadería y el medio de transporte. O sea, ya. No. Sí, pero eso ya no hay, ¿no? Ahora, obviamente, ¿cuándo van a comisar o decomisar, por ejemplo, una mercancía? No porque diga Sony o Samsung, no, sino cuando, por ejemplo, en la factura comercial dice televisores, ¿no? El agente despachante ha hecho los televisores, la declaración televisores, pero cuando han ido a ver, han encontrado refrigeradores. Ahí sí es pasible al comiso. ¿Por qué? Porque ahí ya ha declarado una falsa declaración, también ya le pueden aplicar todo. Pero cuando se trata simplemente de una diferenciación de marca, la declaración está correcta porque son televisores. Pero en la descripción o en la marca ha habido esa, no sé si error, confusión, como quieran llamarlo, pero es subsanable, ¿no es cierto? Porque la declaración son televisores. Le comento que no, licenciado, porque en esa mercadería era perfiles de aluminio que venía de China, supuestamente, ¿no? O sea, venía de China originalmente, pero en la mercadería le han puesto Made in USA. Ya. Entonces, solo por ese error, bueno, lo han hecho el decomiso. Sí, como te decía don Freddy, anteriormente sí, inclusive, yo les voy a poner otro ejemplo de las telas. Tela, ¿no es cierto? Tela, descripción tela, color azul. ¿Listo? Pero cuando han ido a ver, había tenido florcitas, estampado, unas pequeñas florcitas. Por eso también me han quitado. No, porque antes no, que decían que tiene que hacer una descripción exacta, correcta, pero pues ahí, ¿dónde está el criterio, no es cierto? Ha habido las representaciones, ahora ya no sé, inclusive, como usted dice, al camión más, al medio de transporte más, en el tema del tema de contrabando. Pero ahora ya no, o sea, ya se han separado al camión, hay otras disposiciones que ya lo liberan, ahora que si realmente ha participado, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Estaríamos entrando a otro campo, ¿no? Pero como le digo, lo que usted dice de los perfiles, yo también he visto el tema de las telas, que son telas, azules, pero habían tenido unas florcitas, unos estampados, y por no ponerle con florcitas, ¿no? Estampado, pues, han hecho el tema del comiso. Entonces ha habido muchas representaciones en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Pero más allá, ¿no? Y no entrar a desmenuzar, digamos, si eso no es, el tema era a quién sanciona y por qué sanciona. Entonces, sí o sí le va a sancionar a la agencia, como les decía, ¿por qué? Porque tiene una responsabilidad mancomunada, pero no en el valor. O sea, la agencia nada tiene que ver si al importador le sube el valor, porque la agencia no ha comprado, no sabe cuánto le ha costado. Entonces, cuando hay revalorización, si bien notifican a la agencia, también lo notifican al importador. No, pero dice, ¿no? El importador deberá pagar el reintegro de tanto. Específicamente, importador, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Entonces, el tema de las sanciones, ¿por qué a las agencias? Porque tienen una responsabilidad mancomunada. ¿Por qué? Porque si fuera el importador, si se le tendría que multar al importador, ¿no? Por el tema de una contravención. La aduana, ¿dónde le va a encontrar al importador? Para notificarlo y decirle, señor, tiene que pagar esta sanción. Puede ser que el importador ya no esté, se ha ido, era un importador con otro nombre, falso, ha dado descripción. No lo encuentran. Por lo tanto, ¿a quién le van a encontrar? A la agencia. ¿Por qué? Porque la agencia tiene una dirección jurídica, ¿no es cierto? Que cuando vaya tiene que estar ahí, porque tiene su NID, tiene fondo de empresa, entonces siempre lo van a encontrar. Entonces, no, a la agencia. Y la agencia, como decían, evidentemente, lo voy a agarrar al importador y, señor, usted me debe porque me ha hecho pagar, ¿no? Y esa es otra cosa. Entonces, las sanciones siempre van a ir a la agencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la agencia tiene una responsabilidad mancomunada con su comitente, ¿no? En este caso, o su cliente. ¿Ya? Bueno, eso quería hacerles notar en cuanto si hubiese alguna contravención que se tendría que pagar. ¿Hasta ahí hay alguna consulta más, alguna duda? Bien, continuaremos. ¿Qué nos dice
el tema de la elaboración, transmisión y aceptación. Acá vamos a quedar, pero terminaremos porque he ingresado un poquito tarde y estamos compensando, ¿no es cierto?, el tema de los minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la elaboración? ¿No? Bueno, obviamente, para la elaboración que nos dice que el declarante tiene que ver si la mercancía no está prohibida, si tiene todos los documentos, antes de realizar la transmisión, ¿no? Y la transmisión, ¿qué es? Es elaborar, ¿no?, en el sistema, ¿no?, en el sistema, y debe verificar que toda la documentación soporte esté de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Estamos elaborando. Y la transmisión, ¿qué quiere decir? Cuando yo, mediante el sistema, ¿no es cierto?, una vez que esté digitalizando, en este caso, los documentos soporte, ya estoy enviando a la aduana, ¿no? Ya le estoy transmitiendo vía virtual, vía internet, ¿no? ¿Y qué es lo que hace después la aduana? Pero también vía internet, ¿no? Automáticamente el sistema, ¿no?, de la aduana nos va a responder a lo que nosotros le estamos enviando y nos va a aceptar, como dice aquí, ¿no?, la aceptación. Y la aceptación se da cuando nos asigna un número. Con las DUIs había una C, ¿no?, la C 2020. Ahí se perfecciona el hecho generador, ¿no?, porque el hecho generador se puede realizar acá, en la transmisión. Se está generando el hecho generador, pero con la transmisión se está perfeccionando. Y el perfeccionamiento, vamos acá, y el perfeccionamiento se da con la aceptación, es decir, la aduana me ha aceptado. A partir de esta aceptación yo tengo el sujeto pasivo, ¿no?, en términos tributarios, el sujeto pasivo es el importador, ¿no?, puede ser un tercero, se vuelve deudor del Estado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que pagar los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Elabora la declaración, hace la transmisión mediante el sistema con la digitalización de todos los documentos y lo envía. ¿Y cuándo se da la aceptación? Perdón, ¿y cuándo se da el tema de la aceptación? ¿Dónde está? Acá. La aceptación, cuando la aduana me genera un número y me dice, señor, su declaración ha sido aceptada, por lo tanto usted tiene que pagar ahora tributos. Usted se ha vuelto en un deudor y tiene que pagar. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Sí, una pregunta, licenciado. ¿Y cómo es el procedimiento del sorteo de canales? ¿Es a través del sistema o algún funcionario es quien Ya, buena pregunta. Bueno, ahí todavía, pero le voy a responder. El sorteo de canales, ¿qué nos dice la ley? ¿No es cierto? La ley nos dice, incluso, no nos dice, está escrito inclusive, que se pueden dar de dos maneras, ¿no? Una que es de forma aleatoria y la otra que es de forma selectiva, ¿no? La asignación de canal, dice la ley, puede ser de dos formas, aleatoria o selectiva. ¿Qué quiere decir aleatoria? Al sorteo, ¿no? A la suerte, como ustedes quieran llamar, o a una ruleta rusa. Me tocará verde, rojo, amarillo, no sabemos, ¿no? Es aleatoriamente. Entonces, ese sorteo se genera o se da al momento de pagar los tributos aduaneros. Es decir, a que me ha aceptado, ¿no? Me ha aceptado mi declaración, me ha generado un número, yo voy al banco, obviamente tiene que ser un banco autorizado, en este caso el Banco Unión, para el pago de tributos, me acerco a la ventanilla y le digo, señor, voy a pagar tributos aduaneros. Muy bien, ¿qué me va a decir? ¿Qué número de C tiene? ¿No? Entonces yo le voy a decir la 2020. Él va a recuperar porque también tiene el sistema SIDUNEA, ¿no? Las entidades financieras, y en este caso cuando es el suma es un número más largo, pero es lo mismo. Entonces va a recuperar y me va a decir, a ustedes, don Freddy, sí, tiene que pagar 1.000 bolivianos. Muy bien, pago mis 1.000 y en ese momento ya me ha generado o ya me ha hecho el sorteo de canales. Pero yo no lo puedo ver yo, sino es la agencia aduanera quien puede ver qué canal le ha tocado. Y no así el momento de que yo estoy pagando. Si yo pago y soy el importador, tengo que llamar a mi agente y decirle, ya he pagado, ¿qué canal me ha tocado? Entonces la agencia verifica en su sistema y le dice,
le ha tocado verde, le ha tocado rojo, le ha tocado amarillo, ¿no? Entonces, ese es aleatorio. Y el selectivo se da cuando la aduana selecciona, ¿no? Selecciona, dice a este verde, a este rojo o a este amarillo, ¿no? Entonces, tiene esa potestad la aduana nacional. Obviamente, pero no es pues a criterio, ¿no? O sea, no es que, a ver, a este ahora que le toque verde, este me cae mal, le voy a poner rojo. No. Tienen ciertos parámetros también que cumplir. A eso se llaman el tema de riesgo, lo llaman ellos, ¿no? Entonces hay ciertas mercancías que por origen, valor, etcétera, son de riesgo. Entonces ellos dicen, esto inclusive por importador y por agencia puede haber, ¿no? Entonces dicen, este está en riesgo, entonces todo lo que, por ejemplo, a ver, les voy a poner ejemplo, los repuestos. Los repuestos generalmente van a canal rojo, ¿por qué? Porque es una mercancía heterogénea y es susceptible al valor, ¿no? Susceptible. Entonces, ¿qué dice? Esta mercancía, el que importa, cualquiera que importe, cualquier agencia aduanera que realice el despacho. Entonces, ¿dónde está yendo? A la partida arancelaria. Entonces, cuando el agente aduanero introduce la partida arancelaria de repuestos, automáticamente eso ya está seleccionado para un canal rojo, ¿no? Independientemente con qué agencia haga o qué importador sea. Entonces, el riesgo está a la partida. Puede ser al origen, puede ser al importador, puede ser a la agencia, ¿no? Entonces, de esa forma utiliza la selección selectiva. Pero no es que a quien me cae mal, ¿no? Que a este, no. Tienen que ver ciertos parámetros de riesgo que obviamente emiten la parte de la aduana. No sé si se ha entendido, don Freddy. ¿Me ha comprendido? Sí, muchas gracias, licenciado. Bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Bien, entonces, estimados diplomantes, vamos a quedar ahí. Hemos recuperado los minutos y un poquito más que me he retrasado. Espero que hasta acá sea. Y miren, ¿dónde estamos? Estamos, creo, en la 29 diapositiva y como les decía, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Porque es sumamente dinámico todo lo que estamos haciendo. Pero es mucho mejor, ¿no? Se aprende más con las preguntas que siguiendo que yo sea un monólogo, ¿no? Hable. No, mejor es que ustedes pongan sus observaciones, sus dudas y ahí aprendemos más. Pero la próxima tenemos que acabar, como sea, tenemos exportaciones más y no sé si podríamos verlo, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible. Bien, estimados diplomantes, entonces, muy buenas noches y como siempre, bendiciones para todos. Ya, nos vemos el día viernes. Hasta el día viernes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta el día viernes, licenciado. Hasta luego, hasta el viernes.